Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Hoy vamos a tratar de investigar cómo se construye un candidato, cómo se lo asesora, cómo se lo aconseja, cómo son y quiénes son los que rodean a los candidatos que vamos a tener para elegir en breve, ya falta muy poquito. Cómo se lo prepara para una elección, porque hay que aconsejarlo, darle consejos. ¿Actos con militantes o tiene que estar cerca de la gente de la calle, contacto con la gente? Un candidato fuerte que muestre que tiene rigor, que tiene severidad, o un candidato que muestre su fortaleza a través de la posibilidad de crear consensos. ¿Cuál es la importancia de la televisión para ganar hoy una elección? ¿Se puede ganar sin la televisión? ¿Votamos con la cabeza o votamos con los sentimientos, con el corazón? ¿Cómo se vota? ¿A qué apelan quienes saben de comunicación para aconsejar a los candidatos? Si la presidenta llega a ser candidato, por ejemplo, su tono, ese tono enojado, retón, ¿la favorece, la hace fuerte o la debilita y provoca rechazo? ¿Qué le dicen los que están alrededor? Y a Mauricio Macri, ¿qué le dicen cuando el papá lo reta o está en desacuerdo? ¿Que lo favorece o que lo debilita? ¿Cuáles son en realidad las debilidades y las fortalezas de cada candidato de este tiempo? Aunque todavía no estén definidos, ya se van perfilando y hay muchas preguntas, muchas, tengo un montón. Para cada uno de los políticos que están asesorando, quienes están aquí con nosotros, voy a presentarles ya mismo. Está Fernando Braga Menéndez con nosotros, es publicitario, es director de la agencia que lleva su nombre, participó de todas las campañas del Partido Socialista de la década del 50, aunque no parezca, de la campaña también de Héctor Cámpora, de la campaña presidencial de Kirchner 2002-2003 y de 20 campañas de gobernadores, de intendentes o legisladores entre 2005 y 2011. Está con nosotros también Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones tiene una maestría en Administración Política de la Universidad George Washington y es profesor universitario. Colaboró en 1999 en la campaña presidencial de la Rúa. Participó en las campañas demócratas de los Estados Unidos en 2004, en 2002 y 2004. Y el año pasado trabajó en las campañas presidenciales de Lacalle en Uruguay y en la de Marina Silva en Brasil. Es el director de Durán Barba y Asociados, la agencia que asesora a Mauricio Macri, que ya se presentó como candidato a presidente. Está con nosotros Francisco Bernaza. Francisco es publicitario, trabaja en comunicación política desde las elecciones del 71 en Uruguay. En el 94 dirigió la fase final de la campaña que llevó a Julio Sanguinetti a la presidencia de su país. Fue jefe de campaña de José Mujica en 3 competencias electorales sucesivas. En la última, Mujica ganó la presidencia. ¿Estuvieron enfrentados entonces? Hicimos la primaria. Hicieron la primaria. Así que técnicamente no. Técnicamente no. Está trabajando con el senador Luis Juez, que quiere ser gobernador en la provincia de Córdoba, y pensaba si le resta o le suman los chistes a Juez, ¿no? Si hay que potenciarlos o hay que morigerarlos. Seguramente hay que aconsejarlo en ese aspecto. Para bien, para mal, para menos, para más, veremos. Está con nosotros Carlos Campolongo, que es periodista, es psicólogo, todos lo conocemos, es abogado también, es profesor de la UBA, dirige la carrera de Periodismo y Comunicaciones en la Universidad Kennedy, fue vocero del candidato justicialista Ítalo Luder en el 83, en el 95 fue jefe de campaña de Bordón y en 2003 de Aníbal Ibarra, y hoy es parte del peronismo federal y asesora de Eduardo Duhalde. Alejandro Katterberg es licenciado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Trabajó en numerosas campañas electorales para cargos legislativos y ejecutivos de todos los niveles y hoy es socio de Poliarquía Consultores, y desde afuera y desde adentro nos dará una mirada diferente. Está Matías Méndez con nosotros, y Matías es director de comunicación de la Coalición Cívica. Está a cargo del armado y la comunicación de todas las campañas electorales del ARI y la Coalición Cívica desde 2000. Está con Lilita Carrió desde 2000. Desde 2000. O sea, 2000. toda Sí, una sí, vida. Sí. Claro, toda una vida, para mí y para ella, sí, claro. Para los dos. Sí, sí, en realidad yo antes del 2000 empecé a trabajar con ella en 1999, cuando me hice cargo de la oficina de prensa de ella, y desde entonces estoy con ella. Después me fui trabajando en las distintas campañas. La primera fue la de, ustedes recordarán, la de Alfredo Bravo, había sido nuestro candidato previo a la caída de la Rúa. Y después trabajé en todos los comités de campaña de ella y, por supuesto, sus 2 campañas presidenciales. A ver, lo primero, Fernando,
¿Cristina será candidata? Sí. 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 ¿Y usted la va a asesorar? No sé, pero que va a ser estoy prácticamente seguro. Todo me dice que sí. ¿Es fácil asesorarla? Sí, sabe de publicidad, entiende mucho, bastante más que Néstor. Sí, la puede asesorar bien a ella. Aparte hace aportes, escucha, entiende, pero ojo, asesorar desde el punto de vista puramente publicitario. En el tema ese de que se le dice, por recién decías si tiene que decir más chistes o menos chistes juez, por ejemplo, perdón. Y yo pienso que el juez tiene que ser como es él. Y la mejor forma es que sea como es, ¿viste? Que diga los chistes que le surjan y no. O sea, eso de que se le elige la corbata, la forma de actuar, etcétera, yo no lo veo, ¿no? Yo estoy en una cruzada para tratar de erradicar el mito de que se construyen candidatos y confieso que he fracasado, porque hace unos cuantos años que estoy... A mí me siguen preguntando, ¿cómo se construyen los candidatos? ¿Cómo se construyen los candidatos? Yo pienso que no se construyen, por lo menos gente importante, ¿no? Gente de valor. No lo veo ni a Mao, ni a Churchill, ni a Fidel Castro, ni a De Gaulle que esté construyendo una agencia de publicidad o un consultor. Me parece que no es así. Pero yo estoy de acuerdo que existen debilidades y fortalezas, creo las hay. Y que es bueno ser aconsejado, lo es bueno en todos los ámbitos de la vida. Y uno necesita, como yo tengo a mi equipo de producción, una devolución sobre uno mismo también, ¿no? Porque si no, Sí, se por está muy supuesto, solo. es muy buena la discusión, es muy bueno los aportes, es muy bueno los intercambios, recibir aportes técnicos específicos. En nuestro caso, que nosotros tenemos un equipo de comunicación propio, que esa fue una decisión que ha tomado la coalición cívica, tener un equipo de comunicación propio desde el año 2006. Para nosotros es muy bueno esa discusión, esa ida y vuelta, recibir los aportes de asesoramiento externo cuando es necesario, que hemos contratado, hemos trabajado con algunos de los que están acá, pero yo coincido en el planteo que hace Braga. Es cierto que lo mejor que puede tener un candidato y lo mejor que puede tener un político es mostrarse tal como es, ¿no? Y ser como es, y no inventar cosas que no existen, o formar ideas en la sociedad de personas que no son tal como son. Me parece que hay como dos niveles. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen ambos. Digo, porque esto de la construcción lleva a un pensamiento demoníaco de la manipulación, Claro, o que cualquier cosa o un buen publicista te hace ganar una campaña. La experiencia me ha indicado a mí, más allá de cualquier teoría, que eso es falso. Ni el peronismo perdió en el 83 por el cajón de Herminio, ni tampoco porque Alfonsín lo financiaba la Coca-Cola. Todas las leyendas que circularon en aquel momento. Pero de lo que sí puedo tener una conjetura es que un candidato con bastantes posibilidades, con una mala campaña puede perder. Y lo cito, Tellerman, por ejemplo. Es cierto. Eso creo que es una acción. Y en un final de bandera verde entre dos candidatos, un final muy peleado, hay una buena campaña, es un plus. Lo que hay que sumarle a lo que estamos diciendo, María Laura, es que hay una parte del voto que ya está estructuralmente definido y en donde la campaña, mejor o peor que sea, no influye. Acá y en todos los sistemas, cuanto más estable es un sistema político, más identificación con las ideas o los partidos hay una parte del electorado, grande, importante, depende de los países, que ya está estructuralmente definido antes de largar la campaña. Pero lo que trato de plantearles es que existen tendencias, ¿no? Entre otras cosas. Una, por ejemplo, lo que decía al principio, la comunicación con la gente a través de la televisión, la comunicación en actos de militancia, la comunicación caminando por la calle en contacto. Lo que pasa es que eso no lo puedes mirar solamente desde el candidato, tenés que mirar el contexto que se está viviendo, el contexto histórico que se está viviendo. No era lo mismo salir de una dictadura en el 83 con grandes movilizaciones que cuando ya se normaliza una situación política o se estabiliza. Y hay una, yo te diría, deslegitimación, en parte provocada y en parte con justificación, sobre el accionar político. Hace 9 años, 10 años se decía aquí que se vayan todos. Sí, de hecho la campaña del 2003 no tiene ninguna característica similar a la que vamos a vivir en el 2011. Y por ejemplo, ahora Duhalde, ya que tomaste la palabra, Duhalde se paró para sí, se paró. Para presentar su candidatura, se paró, habló con el micrófono, caminó. Hay una gestualidad diferente. Totalmente, ¿no? Porque la comunicación es lo gestual y lo no gestual. La imagen, el problema de la construcción de la imagen, que siempre se dice, las definiciones de imágenes son infinitas. Imagen no es solamente la representación que es captada a través del sentido de la vista. Volviendo a lo que decía Alejandro recién, de que hay un sector de la sociedad que ya está estructurado y está decidido de antemano. Todos los que aquí estamos y somos inteligentes, en los últimos metros de la campaña tenemos que apuntar a los indecisos.
los nihilistas, los descreídos, los políticos, los indecisos. Ese es el mercado que uno tiene que apuntar en los últimos 20 días, ¿viste? Ahí está. Y, por ejemplo, Mujica ganó en Uruguay. Francisco, ¿en qué ayudó? ¿Qué siente que le aconsejó a Pepe para que le fuera tan bien? Más allá de todo lo que sabemos que él tiene como background y como carisma. Yo creo básicamente que en ese sentido ayudé a Pepe a no estropear el magnífico plato político que venía preparado desde la presidencia de Tabaré Vázquez. Pepe es candidato de la fuerza que estaba en el gobierno, que viene a ser un gobierno exitoso, en un momento muy importante de la historia del Uruguay, de la historia política, porque es por primera vez un partido político gana elecciones que no sean los partidos tradicionales, ¿verdad? 150 años después gana otro, un tercer partido, y ese partido fue el Frente Amplio. Ese partido tiene una gestión exitosa, entonces había una larga luna de miel todavía pendiente. El problema allí fue que, en definitiva, el sistema político uruguayo es muy de partidos más que de personajes. Cada partido debe procesar su renovación y sus nuevos candidatos, y el Frente Amplio procesó su renovación interna y eligió su candidato en contra de los mandatos internos, ¿verdad? Pepe no era el candidato favorito de Tabaré Vázquez, al contrario, era el candidato del cual Tabaré Vázquez dijo especialmente que era un magnífico parlamentario, pero no era un generalista, ¿no? Y bueno, creo que el trabajo sobre Pepe, que es y era sobre todo alguien que maximizaba cosas extraordinarias y que de ahí arrancaba una enorme capacidad de convocatoria, a su vez, como suele suceder, minimizaba, por decirlo de alguna manera, otras cosas. Por ¿verdad? ejemplo, un ejemplo concreto en el que se haya encontrado y la gente pueda comprender, que le diga, dale importancia a esto, Pepe, por ejemplo, ¿qué? Y yo diría, contra lo que se suele decir, ¿verdad? Contra lo que en su momento fue más notorio y porque era más visible y más material, como por ejemplo Pepe Peinate, por ejemplo Pepe Peintate, Pepe Vestite. Hay ¿verdad? pocos candidatos que sean tan fieles a sí mismos, tan que no le importa el deber ser. Sí, sin duda. Eso me parece que vale oro. Absolutamente, con una enorme autenticidad. Pero Pepe no tenía la menor sensibilidad, ni siquiera tenía concesiones. Ni siquiera tenía concesiones. Yo creo que realmente yo ayudé a Pepe A que se peinara alguna vez. yo diría a redondear su sensibilidad para entenderse con las clases medias, Claro. que era el partido donde podía haber más dudas y más resistencias. Cuando Pepe, se abre en esa dirección, y en esa dirección tiene que ver con los modales, con los estilos, con la idea de ciertas, si se quiere, paqueterías o tonterías que tenemos las clases medias, como que queremos que nos represente gente prolija y eso. Claro. Digamos, ayudar a Pepe a que él fuera más explícito, en ese sentido, a que se tomara el trabajo de tranquilizar a la gente, porque, eso iba a ser. ¿Y escuchaba él? ¿Escuchaba? Yo diría, sí. En algún sentido de mis no tantas experiencias con personajes políticos, siempre todos son difíciles, todas las primadonas son difíciles en todos los ámbitos de la vida, ninguno tan atento, no tan dispuesto a escuchar y eventualmente discutir. María Laura, sí. Y está buenísimo esto de ir encontrando, me gusta lo que dice Francisco, porque son ejemplos concretos en los que es necesario ser asesorado, ¿no? Bueno, hay gente a la que no estás mirando y que sería interesante que mires. La construcción instrumental, los instrumentos y las técnicas, y también lo otro, la densidad política del mensaje. candidato. Porque vos estás mirando los mensajes hoy que aparecen en la ciudad, y son todos autorreferenciales, por no decir narcisísticos. La ciudad soy yo, o es usted, y esto nació con el votame, votate, ¿no es? Y con esto se habla teóricamente de la horizontalidad del lenguaje. No es verdad, cuando vos tenés que conducir algo tenés que decir algo, es como dice Alberto Ure. No hay nada peor que cuando no hay nada que contar. Un buen argumento es la estructura narrativa que tiene que dar un político. Sí, absolutamente. Yo creo, totalmente de acuerdo con lo que planteó Carlos. Además, yo creo que la comunicación está al servicio de la política y nunca la política debe estar al servicio de la comunicación. Me parece que hay en algunos casos donde ocurre esto, algún consultor genio inventa determinadas cosas y le hace decir a algún candidato
determinadas cosas. Me parece que la importancia de la densidad política de los candidatos, de la importancia de los liderazgos políticos, hay que revalorizarla, y que los que trabajamos en comunicación lo que tenemos que hacer es trabajar apuntalando eso desde nuestros conocimientos técnicos y naturalmente sin meternos en problemas de política interna partidaria y estas cosas, pero desde la comunicación. Parece que conceptualmente esto yo quiero marcar. La comunicación debe estar al servicio de la política y no la política al servicio de la comunicación. Totalmente. Yo hice muchísimas campañas. Es una herramienta auxiliar y no haces más que potenciar las cosas positivas, buenas, ¿verdad?, del candidato. Pero es propio del candidato, es su fuego interno, su ideología, ¿no? Hasta ahora dijimos, en un acto de humildad nuestra de las distintas personas que consultamos o trabajamos distintamente, directo o indirectamente con campañas de políticos, que hay una cuestión estructural del voto, que hay una cuestión genuina de los dirigentes políticos que no deben cambiar y que deben estar, pero ahora lo que deberíamos decir es las cosas que sí se pueden hacer y que se tienen que hacer. Entonces, es fundamental, primero, tener una campaña y un comité de campaña profesional y organizado, y hasta vertical. Digamos, la primera imagen que un candidato da de sí mismo es la imagen de su campaña. Después, es fundamental cuál es la estrategia política. Y ahí dentro de los propios comités de campaña se empieza a haber disputas a veces entre el estratega político y la definición política, y cómo todas las demás piezas de comunicación, de publicidad, se tienen que aceptar esa estrategia. Tiene que haber asesoramiento en cuanto a las formas y los medios y los lugares donde aparecer. Tiene que haber mucho trabajo de investigación. Lo que quiere decir que haya gran parte del voto que ya está parte estructurado, o que las campañas definen una parte del voto. Esa parte de voto, el margen, puede ser la diferencia entre ganar o perder una elección. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Primero, creo que la estructuración del voto, y en la Argentina se lo demuestra, cada vez hay menos voto cautivo, de lo que se llama cautivo. Las campañas pueden actuar como reveladores de voluntades, esto es cierto, pero la población de la ciudad de Buenos Aires te puede juntar en una misma elección a Laporta y a Cacciatore, lo he visto yo como autoridad de mesa. Así que, no, inclusive eso se ve también cuando uno ve, si uno va a ver un grupo cualitativo, eso se ve. Yo no sé si voto a Macri o al PPS. Esto yo lo he visto y ustedes lo ven a ver. Terminar la idea siguiente. Está muy bien, y ahí sí coincido, que es auxiliar, se ha dicho, instrumentos auxiliares. Pero el problema es que cuando en realidad el que tiene que tener la estrategia en la cabeza es el conductor, el líder, no el equipo de campaña. Yo quisiera ver cómo articula el profesionalismo con el tema básico que tiene que recuperar la política y que no lo suplantan las encuestas, que es la responsabilidad de la decisión política, no el seguimiento de las encuestas. Y en esto, Charles de Gaulle alguna vez se paró y dijo no en contra de toda la opinión pública y logró revertir. Y en esto Matías tiene suerte, porque tiene, por lo menos se equivoque o no se equivoque y haga las cosas bien o mal, siempre tiene decisiones políticas Elisa Carrió. Sí, absolutamente. O sea que lidera. Ahora escucha, Carrió lidera. Escucha consejos, asesoramiento. Sí, absolutamente. Dame un ejemplo. Matías, de tantos años de acompañarla, en Carrió, que le hayas hecho un comentario. En línea con lo que dice Carlos. Carrió lidera, Carrió tiene decisión política, Carrió tiene formación intelectual, que eso es importante en la política argentina, con lo cual la discusión con Carrió no es sencilla, sino es una discusión importante. Escucha, se puede enojar, no podemos enojar nosotros, tenemos la convivencia en un comité de campaña. Yo he participado en muchísimos comités de campaña, nacionales, provinciales, municipales también. No es una reunión de amigos donde todos se juntan y la pasan bárbaro. No, las reuniones del comité de campaña son reuniones duras, difíciles, donde se dicen distintas verdades, y donde hay que poder argumentar, y donde uno se encuentra con problemas importantes para poder resolver. En el caso de nuestra fuerza política, el principal problema que siempre aparece es el tema de la escasez de recursos, y esas son discusiones que se dan. Yo creo que los comités de campaña tienen que ser espacios reducidos, pequeños, de alta calificación profesional, que eso es lo que nosotros hemos intentado en el equipo que yo conduzco dentro del partido. Personalmente yo creo que los candidatos
lo mejor es que estén lo menos posible en los comités de campaña, sino sobre todo para no entorpecer el trabajo. Porque muchas veces un candidato, estoy hablando capaz de un candidato a diputado, traba algún tipo de discusión. Yo digo, en el trabajo metodológico, claro, ¿no? Cuando uno tiene que definir la estrategia, cuando tiene que definir medidas de acción concretas. Y yo te pido algo concreto, que me Sí. cuentes, como contaba Francisco, de poder decirle a Mujica que se tiene que peinar un poco, porque tiene que hablar ante gente que está peinada. Entonces es una regla de convivencia, digamos, Sí. ¿no? Bueno, De yo creo que respeto, Carrió tiene cosas muy parecidas a Pepe. Yo he leído dos o tres biografías de Pepe. Y Carrió tiene algunas características parecidas. Nosotros también le hemos tenido que decir, mirá, mejor que vayas mejor peinada al programa. Una cosa que vos la sabés porque la has tenido de invitada. Carrió capaz no le gustaba maquillarse antes de la televisión. Bueno, mirá, mejor Pero, a ver, pero ahí estamos volviendo de vuelta son a la cuestiones frivoliza. pequeñas, instrumentales, pero que también hacen al fondo. Y después de cuestiones de discurso, sí, por supuesto, nosotros en la campaña del 2007, por ejemplo, en la definición del comité de campaña, lo que se planteó es que Carrió sea una candidata más moderada de lo que era su discurso más fuerte, y yo creo que fue exitosa. El 2007 Carrió hizo una muy buena elección, sacó 25 puntos, no alcanzó a llegar al balotaje, es cierto, pero hizo una buena elección, y ahí hubo también una decisión estratégica de que la candidata no sea tan dura y tan fuerte como en su actividad parlamentaria. No es frívolo hablar de estas cosas, Alejandro, porque No, estoy no, no, escuchando yo no que creo te que parece sea- frivolizarlo. no, no, Porque, no. por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la imagen, como el luto de Cristina o el crucifijo de Elisa Carrió, y hablo de las mujeres porque me resulta más fácil a mí hablar de mujeres. Son imagen, pero son cuestiones A ver, que están comunicando, sin duda, ¿no? María Laura, Comunican cada cosas vez más- importantes. cada vez Un luto más- comunica algo cada vez más importante en y la una cruz campaña, también. en políticas, en la opinión pública, en la definición de una elección, en cómo la sociedad ve a un candidato, influye más lo visual, lo sentimental, lo gestual, que lo contenido, lo discursivo. La gente no lee los programas de gobierno que propone un candidato, la gente escucha al candidato que de antes le interesa, y cuando ve un candidato que le cae mal, generalmente cambia de canal directamente o ni se detiene a mirarlo. Entonces, de eso no hay ninguna duda, y que eso es fundamental y es importante. También, eso es muy natural de cada candidato, y en general se lo puede asesorar o definir en el margen. Lo que yo digo es, lo que importa de un comité de campaña, y lo que importa, también hay que ver las elecciones nacionales, de las locales, y cada una tiene estructuras y dinámicas distintas. Lo que importa un poco del comité de campaña, como estaba hablando acá, es definiciones de hacia dónde va a ir la campaña. En la Argentina, ¿qué se va a discutir siguiendo esto que estás diciendo? ¿Cuál va a ser el principal debate en la Argentina este año? Ahí viene la estrategia que va a plantear cada uno. Claramente el primer debate va a ser continuidad o cambio, en donde cada una de las tres grandes fuerzas que se postulan ahora van a tomar una opción. Claramente el gobierno, el oficialismo va a decir, tenemos que continuar por este camino, va a comparar con cómo estábamos cuando nosotros llegamos, y le va a proponer a la sociedad una continuación de lo que ellos consideran el modelo, y mostrará sus logros y dirán, mejoraremos lo que nos falta hacer. Del otro lado hay dos grandes fuerzas, el macrismo, el pro o completismo federal, y el radicalismo y finalmente sus aliados. Ahí hay unas dificultades, porque claramente el radicalismo proponía una moderación de la situación actual. Y eso funcionaba bien mientras Néstor Kirchner estaba vivo. Porque claramente la postura era, nosotros tenemos más diálogo, tenemos más respeto, defendemos las constituciones, las leyes, el respeto a las instituciones, pero estamos muy de acuerdo con la mayoría de las cosas, o gran parte de la agenda política que implantó el kirchnerismo. La otra fuerza, y se vio claro en los episodios de fin de año, sobre todo encarnado por Mauricio Macri, tiene una postura distinta. Entonces dice, con la seguridad nosotros planteamos una postura distinta, en cuestiones económicas planteamos una postura distinta. ¿Cuánto van a ser hábiles en instalar sobre qué temas hacer el hincapié? Van a sacar más ventaja uno u otro. Si el macrismo logra poner sobre la agenda nacional el tema de la seguridad, en donde Mauricio Macri se lo ve como uno de los políticos más preocupados por ese tema, va a sacar ventajas. Si el radicalismo logra poner en la agenda nacional el tema institucional, el tema de diálogo, el tema de una nueva agenda, va a sacar ventajas. Entonces, más allá de si se le dice al político anda a tal programa de televisión o anda a tal acto, lo importante es
sobre qué basar tu discurso, sobre qué hechos, sobre qué política, sobre cómo encarar la estrategia, es decir. La gente cuando termina de elegir su voto, la gente que, como estábamos hablando antes, el indeciso, el que queda en el medio, termina votando por una o dos razones. No se le puede meter mucho más contenido en su cabeza. O sea, la gente, yo acá traje algunos números, 72% de la población dice que no le interesa la política. 60% de la población dice que está poco interesado en las elecciones presidenciales. 60% de la población dice que nunca o rara vez habla de política con su familia. Preguntamos en la última elección presidencial, 80% de la gente dice que nunca siguió noticias a través de Internet, 60% dice que no siguió políticas de la elección a través de los diarios. La política no es algo que le interese a la gente, las elecciones interesan un poco más que la política, pero no es algo del día a día, más en un proceso que como no estamos como en el proceso del 83, que por ahí sí había un reverdecer, en una democracia estabilizada como la Argentina, que ha logrado superar las dificultades que tuvo, la gente va alejándose. A pesar de todo, sin embargo, diciendo en algo, se ve un movimiento de la juventud hacia la política, el acercamiento de muchos jóvenes a la política, y en eso la presidenta ya tuvo reflejos. En un acto hace poquito ya dijo que se va a apoyar y se apoya, y su gobierno se apoya en los jóvenes, ¿no? Y eso es una estrategia de campaña. Mirá, propia o ajena, es estar convocando a los jóvenes que también la van a votar o no, o que quiere que la voten. Yo estoy dando unas charlas diferentes con Urbano y en el interior. Van unos 400, 500 chicos, 600 de golpe. La última fue en Mercedes, que había, no sé, 1000. Y es increíble, es realmente notable, porque yo termino la charla. Son divertidas, interesantes, ¿no? A las 8 de la noche, y son las 10 de la noche, y siguen preguntando los chicos. O sea, es verdad todo eso de que la gente tiene menos interés en la política, etcétera, pero el cambio que se está dando es realmente auspicioso. Bueno, pero ahí entra un punto justamente diferenciador entre lo meramente técnico, llamémosle, de construir o no, si es posible construir un candidato, y la cuestión de la densidad política. Porque, y yo ahí siento un poco, pues yo lo he leído a Durán Barba y es un tipo muy formado, porque es un tipo formado políticamente y demás. Él, por ejemplo, tiene una actitud, llamémosle, conservadora frente al statu quo, digamos, que hay. Y entonces dice, no, bueno, hoy por hoy el individuo es autónomo en sí mismo, él habla de un individualismo extremo y lo describe muy bien sociológicamente. Ahora, la diferencia entre un puro técnico y un dirigente político es si es capaz de revertir, cambiar o estimular el interés de la participación mayoritaria que se pueda. No que todo el día nos estemos agitando en la política, pero que haya un involucramiento, que terminemos con la declinación de la esfera pública que tenemos todas las personas. Un político llamado Jorge Rafael Videla tuvo éxito y logró esos guarismos que nos decía recién Alejandro, que la gente no le interesa la política. Pero además, Fernando, a mí me parece que hay que además la política, por diferentes motivos. Además la política me parece que tiene una responsabilidad republicana y una responsabilidad social. Pero, está bien, puede ser, hay cierto consenso en todos los estudios de que la gente vota por razones afectivas, como dice Durán Barba, que no le interesan las propuestas, que no leen los programas. Pero me parece que más allá de eso, la política tiene la obligación de exponer sus programas. Mira, perdóname. Sus y programas es otra cosa, esos son los antecedentes, los candidatos, quiénes son los candidatos, cómo son los candidatos, todo más que los programas. La gente vota gente. La gente vota. Entonces, si el tipo tiene antecedentes políticos, macanudo, ve cómo los comunicas. Y si no tiene, incluso con antecedentes personales, profesionales, yo creo que las dos cosas. Yo he tenido éxito con gente desconocida. Yo creo que las dos cosas tiene la política la obligación, más allá de esto de si esto está bien, si las encuestas lo marcan bien. Digo, me parece que no podemos construir a la democracia en un reino de la opinión pública, porque mañana las encuestas dicen que hay que estar a favor de la pena de muerte. Y yo tengo miedo que muchos dirigentes salgan a hacer campaña a favor de la pena de muerte. Ha pasado con los temas de seguridad y se han hecho aberraciones en la legislación, por seguir un señor, ingeniero o no ingeniero, que iba y quería modificar la ley de la ciudad de Buenos Aires, no sabe que es un código nacional
Digo, entonces se decía cualquier cosa, me refiero a Bloomberg. Pero es una lectura incorrecta de las encuestas. Las encuestas no sirven para hacer lo que la gente dice que hay que hacer. Pero para... se usan mucho. No, la lectura más mecanicista y directa es esa. Conductista casi. Sí, totalmente. Yo he visto gente. Hablemos de la comunicación de los candidatos, que es Mira, lo yo que... te voy a hacer un pequeño comentario que es interesante. No, tiene que ver con lo que vos decís de la comunicación de los candidatos y lo de la densidad política que decía Carlos. Vos fíjate qué curioso. Cuando terminan las elecciones del 2003 y de 2007, todo el ambiente publicitario y empresarial decía que la más creativa de las campañas había sido la de López Murphy, el Bulldog. El comercial más recordado de la publicidad argentina política en los últimos 10 años es "Dicen que soy aburrido". En ambos casos son dos fracasos. Son dos fracasos desde el punto de vista del proyecto político. ¿Te das cuenta? Uno no pasó nada y el otro, bueno, estuvo 2 años, no hizo nada, mató 40 personas antes de irse, fue un desastre. Pero ahí creo que, porque hablando de la comunicación de los candidatos, yo creo que la comunicación de los candidatos no puede perder nunca el mediano plazo. Hay determinados errores, para mí, o para nosotros, a nuestro juicio, de que se piensa desde la comunicación que el trabajo termina el día que se terminaron de contar los votos. Y entonces pasan estas cosas. Nos vendieron a la Rúa como una lata de arvejas y la compramos. Ahí es donde juega la televisión. Ha cambiado la experiencia del tiempo. Todo es puro presente. Es como que no hay pasado ni futuro. Está claro que no se puede cambiar a nadie, no se puede fabricar a nadie, pero sí se puede aconsejar, ayudar, abrir el espectro, muchas cosas. Yo quiero saber si realmente les gustan los chistes de juez y me parece que a la gente le caen bien, Francisco. Le caen bien, es muy divertido, pero suman. Me gustan los chistes de juez, los disfruto además en sobredosis, porque además no solo estoy dispuesto cuando lo miro por televisión, sino en términos personales. Habla todo el tiempo así. Igual de, perdón por el término jodón, porque no cabe otro, en vivo y en directo y en privado, pues es así. Pero el humor siempre tiene inteligencia adentro. Siempre tiene inteligencia adentro. Si no, no ¿verdad? Si no es otra cosa. Entonces, yo creo que sí, y creo que ahí esas cosas, yo diría, disparan reflexiones relativamente laterales que me parece que hacen a la cuestión. La primera de las cuales es qué difícil es para los actores políticos hacerse espacio para exhibirse en los medios de difusión. Yo diría, Juez es un protagonista, es un actor competitivo, digo, seguramente los medios de Córdoba van a estar enormemente interesados en él, porque probablemente sea gobernador. Pero tengo la sensación de que el juez relevante para los medios nacionales depende de que Juez da espectáculo. Juez tiene poco pelos en las lenguas y Juez tiene mucha agudeza, para no decir humor, para describir las cosas. Si no tuviera esas cualidades, quizás no tendría la atención de medios que tiene. Y así sucesivamente, ¿no? Con la impunidad de estar fuera de la política argentina nacional, estar solamente en la provincial, puedo atreverme a decir que, bueno, también Carrió es un personaje del interés que es para los medios, bueno, porque tiene una manera de exponer las cosas, ¿verdad? Hay una... carisma. Carisma, por supuesto, carisma es muy universal. Yo creo que acá más específicamente tiene un punch, una energía, ¿no? ¿Verdad? Para abordar y para referirse a sus rivales políticos que no tienen. Y aprovecho... No me dejas terminar esto. La otra cosa que dispara es cómo, yo diría, los pobres están enfrentados a tener dos talentos completamente diferentes. Por un lado se le exige que tenga pensamiento de Estado, que conozca de la historia, del porvenir, de la economía, de cómo se maneja la sociedad, cómo se la administra, que sea gerente, historiador, un montón, yo diría, de cualidades que tienen que ver con algo así como un cientista social generalista de altísimo vuelo. Eso se le pide, eso se le demanda, que sea así de sólido por dentro. Pero por otro lado se lo condena a juntar votos, como dicen los americanos, gorra en mano, ¿verdad? Y las destrezas y los talentos y los atributos que hay que tener para juntar votos no son necesariamente estos, ¿verdad? Entonces hay una paradoja compleja, ¿no? Yo creo que la mejor manera cierro acá, de pensar que eso es un asunto con cierta relevancia, es decir, cuántos tipos poderosos políticamente, que quizás podrían haber hecho enormes contribuciones a la vida social, no consiguen
asomarse a esa línea de flotación, porque carecen de este segundo campo de destrezas. Me agarro de lo que acaba de decir Francisco tenemos que hacer la pausa y para dejar estos como interrogantes, ¿no? Grandes políticos que no tienen algunas destrezas y que no llegan a ocupar los primeros lugares. Y esto abre esta cuestión de cómo se instala a un político en los medios, cómo se hace para encontrar un lugar en los medios, para ser conocido, cómo se lo hace conocido a un político, cómo se colabora para eso, teniendo en cuenta que, dice Francisco, se le pide de todo a un candidato. Estamos de vuelta enseguida.